La otra noticia que sigue dando mucho que hablar, especialmente en Latinoamérica. El incendio en California Mm. ha destruido y arrasado con cualquier cantidad de casas, de estructuras. ¿Quiénes pondrán la mano de obra, Paula? Los latinos. ¿Los gringos? ¿Será que los gringos No, pondrán la mano de obra? Jamás. pero Donald Trump dijo, es que ellos nos necesitan a nosotros, no, nosotros no necesitamos a nadie. Bueno. Yesenia Iacona es una abogada de inmigración experta en todos estos asuntos, con quien queremos hoy indagar acerca de cuál es la realidad hoy de un migrante que está en los Estados Unidos o de pronto quiere irse a los Estados Unidos y sobre todo a cumplir ese tipo de trabajos a los que los norteamericanos les sacan el cuerpo. Doctora Iacona, buenas noches, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás, querido Juan Diego? Gracias a ti por la invitación. Bienvenida. Quisiéramos ahondar en estos temas. Uno de ellos, bueno, son muchos los que tocan directamente a los migrantes, pero se ha declarado, por ejemplo, el cierre de la frontera sur de Estados Unidos con México. ¿Qué significa eso y qué impacto va a tener? Bueno, eso tiene un impacto importantísimo porque de hecho, junto con el cierre de la frontera sur, también se canceló de manera inmediata lo que se llama el CBP-1, que es el programa que le permitía a las personas que venían con la intención de pedir asilo político al país tener una cita como un filtro antes de entrar como tal al país, tenían esa cita y posterior a eso ya podían entrar, eran autorizadas para entrar, lo que significa de que, bueno, no hay entrada vía fronteriza hasta el momento, incluso ayer la movilización que indicó el presidente Trump incluía incluso drones. ¿No? Para controlar todo este tema fronterizo. Entonces, la situación es esa, no se está pudiendo entrar y el proceso que había de CDP-1 está completamente cancelado, por lo que el presidente Trump también reactivó, porque esto había sido una medida anterior que él tuvo en su mandato hace 4 años atrás, donde las personas que querían pedir asilo político tenían que esperar en México. Entonces no es una sola medida, es una cosa que impacta varios procesos para las personas que intentaban entrar vía fronteriza al país. Sí, abogada, el presidente Trump fue muy claro en que no importa si son menores de edad, no importa si están en la iglesia, en el colegio, él va a ir por ellos. Y quiero preguntarle qué va a pasar en el caso de pronto de las personas que están haciendo su proceso y que todavía están esperando sus papeles. Bueno, yo creo que el tema de las personas que tienen un proceso pendiente, por ejemplo, aquí hay millones de personas con asilos políticos pendientes, porque si bien es cierto que el país tiene la figura del asilo político, también es bastante alta la cantidad de personas que están viniendo a pedir el asilo político. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo como que a todo el mundo que tenga un proceso, incluso procesos pendientes que aún no han sido decididos ni siquiera completamente procesados por el Departamento de Inmigración, esas personas vayan a ser removidas. Yo creo que él está hablando un poco más de los que no tienen un proceso, el que está completamente indocumentado, incluso no tiene autorización alguna de permanencia en el país, permiso para trabajar ni nada parecido. Adicional a eso, yo siempre pienso es logísticamente hablando, es imposible, se necesitarían toneladas de personas para poder controlar la inmigración y tener un control demasiado claro de dónde están estas personas para irlas a buscar, por más redadas que existan. Sí, abogada, justamente hoy ya hubo un deportado y yo le quiero preguntar porque lo que inicia diciendo el presidente Donald Trump es que declara la emergencia nacional en la frontera. ¿Esto qué significa en términos reales? Además de eso que usted nos está mencionando, por ejemplo, que no se puede hacer ese filtro para pedir ese asilo político, ¿qué otras consecuencias tiene? Bueno, él también quitó el día de ayer por medio de una de sus órdenes ejecutivas lo que se llama el catch and release. Anteriormente, la persona que estaba tratando de entrar a la frontera o lograba pasar para Estados Unidos era detenido y mientras tenía un proceso migratorio que le permitiera hacer, bien sea una deportación o probar un proceso humanitario que le permitiera permanecer en el país, estaba en libertad mientras ese proceso ocurriera. Ya no es así.
él quitó completamente esa medida que se estaba utilizando y sencillamente ya te agarran y te regresan. Doctora Iaquona, y otra, digamos, de las noticias muy fuertes, tiene que ver con los nacimientos de ilegales indocumentados en los Estados Unidos. Se elimina esa opción de entregarle la ciudadanía. ¿Qué impacto puede tener eso? Bueno, él ha tenido ganas de quitar eso desde hace bastante tiempo, no es nuevo, es lo que le llamaba los anchor babies, que eran las personas como que venían, tenían el bebé aquí y posterior a eso, 21 años más tarde, cuando ya ese niño se convertía en mayor de edad para los efectos migratorios, entonces el hijo le podía hacer una petición al padre o a la madre. Ahora no, él ha determinado por medio de una orden ejecutiva quitar esta ley, pero el problema es que esto es muy delicado porque esto está contemplado en la Constitución de Estados Unidos. Honestamente, creo que es una medida que incluso ya hay una demanda federal de ACLU, que es una organización que protege las libertades civiles en el país, en contra de esta medida para ponerle un acto y asumo yo, obviamente, intentar reversarla porque al ser constitucional, realmente no creo que sea un poder que tenga el Ejecutivo Nacional, en este caso el presidente Trump, de sencillamente firmar un Sí. documento y eliminarla. Entonces, yo creo que esta es una medida que él la puso de esa manera porque ha venido además ofreciéndola en campaña por largo tiempo. Tal vez tendrá razones o no tendrá razones, eso no está en discusión, pero que la pueda Ujú. quitar sencillamente por una orden de ejecutivo, eso sí está completamente encima de la mesa. Amanecerá y veremos, es la doctora Yesenia Iacona, abogada de migración desde Miami a esta hora de la noche. Doctora Iacona, gracias por atender este contacto, mil gracias Gracias. y seguiremos consultándola como siempre sobre las dudas que hay alrededor de este tema que tanto nos interesa naturalmente a los latinos, porque, y ahora lo que mencionábamos hace un rato, con ese incendio voraz que arrasó, se necesita mano de obra allá en los Estados Unidos. ¿Y quién la pone? Los latinos, Buena pregunta, los ¿verdad? latinos. Los latinos. Feliz noche, doctora Iacona, muchas Gracias. gracias. Situación del Catatumbo. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las Ese que montañas. oyen es Duraría Gustavo Petro, meses. presidente Esa es de una Colombia, probabilidad. diciendo en un evento de Escondiéndose la en presentación trocha de la línea para no número ser vistos. 154 anticorrupción En general, eso se puede que hacer con fracasó la nación a raíz de lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Sí, señor, y ahora se cuestiona por qué si antes eran tan débiles, porque ahora están fortalecidos, y ahí se cuestiona cómo fue que llegaron hasta norte de Santander. Y tiene al ministro de Defensa al lado, al director de la Policía General Salamanca al lado. Están todos. Están todos, ¿no? Sí, señor, están todos y obviamente pues es que a ellos se les ha cuestionado toda esta política de la paz total, Juan Diego. Y el presidente pues en un momento dice, ya el ELN no tiene voluntad de paz, pero es que no la han tenido hace rato. Pues garrote y zanahoria, como lo dijo esta mañana el expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, en fin, ahí está precisamente buena parte del problema.